En este vídeo voy a darte una lista de alimentos ricos en proteínas para que los tengas en cuenta si los deseas añadir a tu alimentación o simplemente a modo de curiosidad. Eso sí, solamente voy a decirte su cantidad de proteínas, pero no tendré en cuenta el resto de macronutrientes ni me meteré en la cantidad óptima que tienes que tomar de cada alimento, ya que merecería una personalización y esto solo es un vídeo de divulgación. Es posible que algunos de los alimentos que te diga no sean recomendables para tu salud. Para ello siempre es importante que tu nutricionista te personalice una alimentación. Vale, empezamos a modo de curiosidad con los alimentos más altos en proteína que existen en el mundo. Esto te va a impresionar muchísimo. En primera posición tenemos la gelatina neutra, que posee entre un 85 y un 90% de proteína. En segunda posición, la proteína en polvo, que posee entre un 65 y un 92% de proteína. En tercera, muy sorprendentemente, las cortezas de cerdo, efectivamente esos snacks típicos de bolsas, que pueden poseer entre un 50 y un 75% de proteína, depende de la marca. En cuarta, la soja texturizada, que tiene un 50%. En quinta posición, el alga nori deshidratada, que se utiliza para el tema del sushi, entre un 40 y un 46%. Y en sexta, la levadura de cerveza con un 40% de proteína. Pero vamos a ser francos, quitando la soja texturizada y la proteína en polvo, con el resto de alimentos no vamos a poder utilizar sus proteínas de forma eficiente. ¿Y por qué? Porque hay algunos como la gelatina neutra o el alga nori deshidratada que necesitamos muy poca cantidad para crear la receta, ya que recordemos que estas cantidades de proteínas son por 100 gramos de producto. Otros, como las cortezas de cerdo, se consumen de forma esporádica como snack o porque básicamente no se debería de comer mucho por ser un alimento ultraprocesado. Y obviamente porque no todo es la cantidad de proteína, sino la calidad. Excepto algunos alimentos como la proteína en polvo, muchos de ellos tienen proteínas de muy bajo valor biológico, es decir, proteínas que no son de mucha calidad. Ahora empezamos con alimentos corrientes que puedes incluir según tus preferencias dietéticas. Vamos a empezar por alimentos de origen animal, como son las carnes. La carne blanca como el pollo o el pavo es una de las opciones más conocidas por su alto contenido de proteínas. Específicamente contiene entre un 20 y un 26% de proteína según la parte del pollo o del pavo. Por otro lado, la carne roja como el cerdo y la ternera también es una excelente fuente de proteínas, proporcionando aproximadamente lo mismo, unos 20-26 gramos de proteína por cada 100. Aunque ambas son opciones de calidad proteica, a nivel de salud es mejor que consumas más raciones de carne blanca que de roja. También dentro de las carnes tenemos los embutidos como el lomo, jamón, cecina o jamón cocido, que muchos de ellos son más ricos en proteína que incluso las carnes frescas. Exactamente suelen tener entre un 30 y un 40%, depende, el jamón cocido bastante menos. Ahora vamos con el alimento de origen animal que más deberías de consumir a nivel de ración respecto a los otros, que es sin duda el pescado. El pescado blanco, por ejemplo, que es muy conocido por tener muy poca grasa, como pueden ser la merluza, la dorada, la lubina, la rosada, el bacalao, nos ofrece entre un 18 y un 24% de proteína. Mientras tanto, los pescados azules, como pueden ser el salmón, el boquerón, el atún, la caballa o el pez espada, no solamente son ricos en proteína, sino que también poseen ácidos grasos omega 3 en su gran mayoría, que son esenciales para la salud cardiovascular. Las conservas de pescado casi todas superan el 20% de prote hasta un 25%, como las sardinas, el atún, la melva, la caballa, el bonito, son muy buenas opciones de proteína. Por tanto, la carne y el pescado ofrecen aproximadamente cantidades de proteína muy similares y dependiendo de la cantidad exacta del pescado o de la carne y del tipo, siempre rondaremos más o menos por ahí. Para que te hagas una idea, una ración mediana de 150 gramos de alimento fresco tendría unos 30-35 gramos de proteína de alta calidad. Seguimos con el huevo, que dependiendo de su tamaño difiere un poco entre 5 y 8 gramos de proteína. Ahora bien, si nos referimos a la clara de huevo envasada en huevina, tiene unos 10 gramos de proteína por 100 mililitros. En cuestión de lácteos hay mucha disparidad. La leche de vaca posee un 3 y pico por ciento de prote, la alta en proteína suele tener el doble, un 6%, que lo que le añaden es un concentrado proteico. Los yogures normales suelen rondar los 4 gramos por envase de 125 gramos. Si nos referimos a los yogures altos en proteína, unos 10-12 más o menos. En cuanto a los quesos, difieren mucho respecto a su curación y el tipo de queso. Los frescos tienen aproximadamente un 8-13%, tanto los de Tarrina como los de Burgos o el queso Quark. Y un curado básico ronda el 25% de prote. Pero realmente pueden irse hasta los 35 gramos por 100 si es un queso parmesano, por ejemplo. A nivel de alimento de origen vegetal, aunque no poseen tantos aminoácidos esenciales, esto no quiere decir que sean proteínas de mala calidad. La legumbre es un grupo de alimentos muy interesante para nuestra salud y que recomiendo que integréis más en vuestra alimentación. Poseen un 18
18-25% de proteínas en seco, por ejemplo entre lentejas, alubias, garbanzos o cacahuetes, que sí, es una legumbre, no es un fruto seco. Otras legumbres como la soja, dependiendo del formato, pueden irse hasta el 50% en forma texturizada, como os comenté antes, pero en forma de tofu aproximadamente un 10%. Y otra legumbre que sorprende son los altramuces, que poseen un 35% de proteína. Otro alimento muy interesante es la quinoa, un pseudo cereal que posee un 15% de proteínas de buen valor biológico. No a todo el mundo le gusta la quinoa, pero en forma de ensalada o cocida con cositas a la plancha está de lujo. Al igual que la avena, un cereal que posee un 15% de proteínas y de buen valor biológico para ser de origen vegetal. Es alta en aminoácidos como la lisina y la treonina. Vamos a terminar con los frutos secos, que los más altos en proteínas suelen ser las almendras, las avellanas y el pistacho. Antes de terminar debo explicarte varios conceptos sobre la proteína en tu dieta. 1. Realmente necesitamos menos proteínas de las que muchas personas creen. Dependiendo de los objetivos y situaciones de cada persona y de grupo de población, con una cantidad de 0,8 a 1 gramo por kilo de peso sería lo mínimo. 2. Si tenemos objetivo de ganar masa muscular y estamos en superávit calórico, con 1,5 o 1,8 gramos por kilo sería lo más idóneo, aunque incluso con menos también podría ganarse. Ahora bien, con cantidades algo menores podría ser importante que esta cantidad de proteínas contenga en gran parte alimentos con proteínas de calidad, es decir, que tengan una cantidad considerable de aminoácidos esenciales. Si más o menos llegamos a una cantidad de 1,5, 1,6, 1,8 gramos por kilo de peso, no tenemos que obsesionarnos tanto con que los alimentos sean de altísima calidad y tengan un altísimo valor biológico. Personas que puedan llevar a cabo una dieta vegana, si llegan aproximadamente a esas cantidades de proteína, no necesitan, o sea, están cubiertos perfectamente a nivel proteico y no deberían de tener ningún déficit de proteínas. Y por último, si estamos en déficit calórico perdiendo grasa, tenemos que añadir un poco más de proteína para no perder masa muscular. Os comento algo muy práctico y muy típico que tengo en consulta. Aunque me gusta elaborar mis planes dietéticos en base a rangos de proteína, las cosas que os he comentado antes, hay veces que esto de calcular por rangos carece de sentido, sobre todo en dietas que son más altas en calorías. Te pongo un ejemplo: persona de 72 kilos que quiere ganar masa muscular y que le pautamos un plan nutricional de 2.800 calorías. Tampoco es ninguna barbaridad. Vamos a ver, si yo intento pautarle, imagínate, una media de 1,6 gramos de proteína por kilo, daría una cantidad de 115 gramos de proteína. 115 gramos de proteína se va en nada, imagínate, durante el día, 150 gramos de pollo, 150 gramos de pescado, 2 huevos, 200 mililitros de leche, 2 yogures, son unos 90-100 gramos de proteína. Si ahora ya le suman la proteína vegetal, pan, arroz, pastas, lo superas de sobra en una dieta de 2.800 calorías. Con esto quiero decirte que a veces la realidad de la vida es muy diferente a la teoría y aunque calcules un rango de 1,6, la proteína se te puede ir a 2 gramos únicamente por las calorías que has pautado. Otra cuestión muy típica, por ejemplo, cuando tú estás elaborando una planificación nutricional. Imagínate que has calculado que más o menos en la comida del mediodía o en la cena, si le pones más de, imagínate, 120 gramos de pescado, ya se te pasa la proteína que has calculado previamente. Pero claro, 120 gramos de merluza para una persona que está entrenando, que está con una dieta de 2.800 calorías, 3.000, 3.500, da igual. Aunque de acompañamiento a esos 120 gramos de pescado tengas 500 gramos de patata y no sé cuánta ración de verduras, esa persona quiere comer acompañado esa carne o ese pescado con esa patata y 120 gramos de pescado se quedan cortísimos. Con esto me quiero referir a que muchas veces la persona me dice: José, tengo medio kilo de patata y tengo 120 gramos de pescado, se me queda cortísimo, quiero comer más pescado. Pues básicamente le pones más pescado porque así va a mejorar su adherencia y al final del día puede que ese rango de proteína que has calculado previamente aumente o incluso pueda disminuir por X motivo. Y con esto me quiero referir que la práctica es otro mundo respecto a la teoría. Así que nada, espero que te haya servido, un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.